La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Está usted con su programa Comentando la Noticia. Esta vez, me van a disculpar, voy a hacer un programa unipersonal. Lo voy a tratar de desarrollar el tema solo, de forma breve, porque es un tema complejo y que si nos ponemos a sumar más datos y más datos y más datos, puede hacer al final incomprensible la temática. Es un programa dedicado al impacto de la administración en la educación. Administración entendida en sentido amplio. No solamente hay en cada colegio, en cada unidad educativa, sino que además hay una administración que es distrital, que es departamental y por último, pues, la nacional. Es obvio que en realidad no hay más que una, porque desde la centralidad del Estado nace todo. Creo que lo único que no está regulado es cuántas veces tomar agua en el colegio, porque todo lo demás está regulado. Lo cual hace bastante comprensible la complejidad de un desarrollo armonioso en el proceso educativo entre las instructivas, llamémosle no nacionales, porque eso tendría otras connotaciones, estatales, con la realidad de la educación a nivel personal de los estudiantes, de los bolivianos en proceso de educación todavía formal. ¿Por qué esta intención de hacer un programa sobre el tema educativo cuando ahorita hay 200 temas muy llamativos, muy importantes, pero que además nos quitan el sueño? La incertidumbre general nos inspira ansiedades, inquietudes, pero nosotros hemos escogido el tema de la educación porque lo consideramos, no ahora, sino desde hace muchísimos años, pues como el problema central de Bolivia. No podemos pensar en un proyecto nacional si no pensamos seriamente en la educación. Porque la educación tiene que ver con la conducta de los ciudadanos. La conducta en el medio en que se desarrollan, en su propia sociedad, en su propio barrio, pero tiene que ver con la sociedad general, cómo nos comportamos ante las instituciones departamentales, municipales, por supuesto, y con el interés general a nivel de país. De la educación depende en gran parte el éxito de cualquier medida a nivel político, social, nacional. Y me van a disculpar que haga permanentemente estas pequeñas distinciones porque son claves. Si los ciudadanos bolivianos no tenemos todos una concepción de qué es el Estado, pues primer problema insalvable, generadora de 1000 otros problemas, mayores, no pequeños. Si unos cuantos se creen los dueños del Estado, estamos listos. Hemos roto con la posibilidad de un entendimiento entre el pueblo, como se suele decir en términos políticos, la sociedad en términos civiles y los funcionarios, los gobernantes, las instituciones del Estado. Digo que es casi imposible entenderse porque hay una visión muy distorsionada cuando las cosas se ven desde arriba a cuando se ven en el llano. Para el de arriba es un papel, es una instructiva, es una resolución, es un decreto y por último es una ley y punto. No le ve la cara a nadie. Y así es como salen leyes que van absolutamente en contra de la voluntad popular.
Es decir, va en contra de los propios dueños del poder, que son los ciudadanos. El Estado no tiene ningún sentido sin eso. Los gobernantes no tienen ningún sentido si no hay pueblo debajo. Los funcionarios públicos no tienen ningún sentido si no hacen lo que el soberano les pide o necesita y les reclama. Esa es la diferencia entre el Estado y las dictaduras. En el Estado hay una estructura que es acordada por todos y es acatada por todos. Es decir, todos nos pusimos de acuerdo finalmente en que va a ser así. Unos cuantos, pues siempre hay una minoría que pierde en ese juego. Bueno, tendrá que acatar lo que ya la gran mayoría pues resolvió. Ese acuerdo implícito, interno, que es emocional e intelectual, hace que el Estado funcione. Si no hay eso mínimo, respeto del que gobierna, del que manda, del que se cree Dios y Señor, del país, del pueblo y de las cosas de la gente, de los ciudadanos, pues no hay entendimiento posible. Ahí es donde entra el tema de la educación. Si no hay estos principios básicos transmitidos a nivel de la sociedad en plan masivo, que es fundamentalmente el proceso educativo, pues va a ser conflicto permanente. Porque de ahí nace que unos cuantos se creen con todos los derechos y dueños de vidas y haciendas, y hay otros que se sienten obviamente oprimidos y otros se sienten esclavos y están contentos. Lo que digan los de arriba, bienvenido. Esos son los esclavos. Pero los hombres libres, los ciudadanos libres, tienen derecho a discrepar y tienen toda la posibilidad de discrepar. Pueden ser más inteligentes que los gobernantes, pueden ser más capacitados, más preparados, más profesionales, con más experiencia, etc. Por tanto, tienen todo el derecho a, diríamos, resistirse de alguna manera a las instructivas verticales. No es para salir a tiros, pero tienen el derecho a decir, señalar en qué no están de acuerdo. Y si la cosa es más grave, hacerse oír, es decir, a implementar medidas institucionales, de masas, por último, para que hagan escuchar por lo menos al de arriba de que está equivocado, de que las cosas no es como él dicen o como él las piensa, que hay un gran porcentaje de la ciudadanía que no está de acuerdo. Y por tanto, el de arriba, si también pasa por un proceso educativo, debería de saberlo que eso no es delito. No tiene por qué perseguir a nadie, por qué torturar a nadie, por qué meter preso a nadie. Si hubiera entendido desde chico de que nadie tiene el poder total, de que nadie es el dueño de un país, ni un departamento, ni un municipio, pues entonces toda esa sociedad viviría en paz, progresaría y bueno, como dice muchas veces uno, ¿no? Pues el cuento de hadas. El cuento de hadas en su raíz depende de la educación. ¿De dónde unos cuantos señores se creen dueños del país? Porque son unos ignorantes. Esa es la primera raíz. Porque si tuviera un poquito de inteligencia, que se supone que la tienen, y un mínimo de educación, sabría que no tiene el poder de todo, ni es dueño de todo. Él es dueño de su casa, de su coche, de los bienes que haya hecho trabajando, pero en el momento que lo hacen diputado, senador, ministro, él no suma nada a sus bienes. Sus bienes no son las instituciones, sus bienes no son el municipio, sus bienes no son el departamento y mucho menos el país entero. La raíz del mal está en la mala, pésima o nula educación. Hasta el delincuente tiene que tener educación.
para saber dónde están los límites. Y si ya decide saltarse pues esos límites, bueno, que se atengan las consecuencias. Pero por lo menos tiene que tener conciencia de que lo que él está proponiendo no es correcto, no es legal y por último es un delito. Y los delitos se pagan. Hay un código civil, penal, donde por cada falta pues hay una pena. Robó, tiene que devolver. Mató, bueno, pues irá preso a la cárcel. En algunos países no va a la cárcel, se lo ejecuta. Y eso está dentro de lo legal y de lo posible para cualquier país. Dice, la Constitución lo prohíbe, la pena de muerte. Bueno, la Constitución es una cosa que hemos hecho entre todos. Deberíamos de haberla hecho entre todos. Y podemos ponernos de acuerdo en que en situación extraordinaria, pues hay pena de muerte y se acabó el tema. Hay delitos que son tan graves, hacen tanto daño a la sociedad, que si son económicos tendría que devolver todo lo robado, y si además con eso no está suficiente el castigo, pues puede haber pena de muerte. Hay muchos países que lo tienen. Y es más, curiosamente, hay países que han progresado a partir del momento en que la pena de muerte se ha puesto en ejecución. En otros no está pasando nada, pero quizás ha frenado muchas cosas. Porque al final hay gente que sonriendo se va a la cárcel 3 años, 5 años, 10 años. En algunos países se cumplen las sentencias y sale como en las películas, tal de traje, corbata, y hay además un pariente esperándolo afuera, y hacer de nuevo su vida, ¿no? En otros entran sonriendo, porque van a salir sonriendo en cualquier momento que tengan la plata para pagarle un aparato judicial corrompido, pues una libertad que no corresponde. Tenemos casos en nuestro país que claman al cielo. Un tipo que asesina 1, 2, 3, 10, 50 veces y después resulta que está libre. ¿Cómo es que está libre? Bueno, la sociedad ante esas posibilidades, y sobre todo cuando están en fase de organización, pues acuden a la pena máxima, la pena de muerte. Está el caso de Singapur, es uno de los más evidentes y son del siglo XX. Pobres, 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 miserables, pobres, pobres, hasta que llega un día un gobernante y dice, todo lo que sea corrupción pública tiene pena de muerte. Parece que los primeros no se la creyeron. Y hubieron ejecuciones, una detrás de otra. Se calculan unas 30.000 personas que fueron ejecutadas por corruptos, por hacer daño al Estado, por robarse la plata del país entero, de los ciudadanos. Esto no nos debe extrañar, por tanto, y en la educación debe de estar, es una posibilidad real. No puede ser que de pronto entre un tipo que no tiene más que un traje y una corbata y un buen discurso, y al cabo de unos años tiene fortunas por todos lados, y se va, cuando cumple, si se va de a buenas, cumple la Constitución, hay renovación de poder, de gobierno, y se va con todo, aunque todo el mundo sabe de que entró sin nada y está saliendo con un montón de cosas. El tipo ha robado, se está llevando plata del pueblo, en caso nuestro, el pueblo boliviano. Y se va a Orondo y probablemente al cabo de unos meses está en todas las instituciones sociales, está bailando taquiraris o cuecas y tiene mansión aquí, mansión allá, tiene una cuenta bien hinchada en bancos de afuera, en bancos de adentro, hasta en el Banco Vaticano. Y aquí no pasó nada. ¿Cómo una persona, simplemente porque ejerció la función pública en algún momento, va a salir millonaria
con un sueldo, pues que por muy bueno que sea, serán pues 50.000, 60.000 bolivianos al mes. Sirvió al país y se fue, y salió más o menos como cuando entró. Ese es el buen funcionario. Pero el otro, que entró sin nada, ganó sus 50, 60.000 mensuales, pero resulta que aparece después, al irse después de unos años, como dije ya antes, mansión aquí, mansión allá, una casa en cada departamento o varias casas, porque también salió su primo con casa, salió también la amante con casa, salió el hijo con casa, salió etcétera, y haciendas y propiedades, inversiones de todo tipo. ¿Qué ha pasado acá? Ya no me gusta hablar de que la corrupción, la malicia humana, tal, pero tenemos un instrumento que es la educación. Tenemos mínimo 12 años para que un señor salga de bachiller. Ahora son 13 porque se incorpora el kinder como obligatorio, un año por lo menos. Y hay colegios con un modelo de estudio que son 14 hasta 15 años, porque desde que tienen 4 años ya están correteando por el colegio. ¿Cómo es posible que después de 14 años toda esa juventud en manos de los mayores salgan como estamos mencionando antes, sin saber nada de sus obligaciones ciudadanas, sin saber nada de los límites de su libertad personal, de sus apetitos personales y de sus sentimientos personales? ¿Cómo no va a saber algo de cómo se constituyen las sociedades, cómo se constituyen los estados, para no saber dónde están los límites, la frontera de lo que es personal y de lo que es público? Enorme responsabilidad, por supuesto, de los gobernantes, del Estado, por no atender una educación con calidad, que además está en la Constitución boliviana como las primeras obligaciones del Estado: educación y salud. Dice además general para todos, igual y gratuita, ¿no? Bueno, eso ya es una utopía. Eso en ninguna parte de un país de tercer mundo se consigue, ¿no? Porque hace falta muchos recursos, porque hace muchísimo esfuerzo el Estado del país que atiende de verdad la educación, porque no es con improvisaciones. Y eso requiere estudios, seguimiento, análisis desapasionado, para poder después salir con algo que colabora a ir mejorando la educación en el país. No podemos desligar la responsabilidad del Estado, la responsabilidad del gobierno en concreto en administrar las cosas del Estado. Y la número uno, educación. Educación y salud no sabemos en el fondo distinguir bien, ¿no? Porque claro, si no está vivo, ¿para qué educación? Pero también, sin educación, ¿para qué está vivo? Es un cáncer en la sociedad, un tipo sin educación. Por supuesto, entramos en todas las políticas de promoción, de participación, de dar oportunidades a todos por igual, etcétera, etcétera. No vamos a hacer una sociedad de iguales, porque eso es una utopía. Pero una sociedad donde todos han tenido la oportunidad de recibir lo mismo de parte del Estado como educación. Y unos lo aprovecharán más, otros lo aprovecharán menos, y el resultado será pues ciudadanos distintos, con unos derechos básicos iguales, y después muchísima, infinita variedad individual.
O sea, así como las políticas públicas no pueden ser para todos, físicamente, monetariamente, iguales, pero sí, digamos, la participación, el derecho a participar de esos beneficios es para todos por igual. Y repito, según la aprovechen más o menos unos, pues habrá resultados distintos. Es absolutamente imprescindible que ahora que estamos en un momento primero de crisis total, muchos han utilizado ya la terminología de el colapso político, social, económico del país. Y probablemente esté muy cerca de eso, porque a cada problema ya que se ha generado hasta este momento, está en tales dimensiones que no se le ve una solución fácil. Entonces es como si toda la estructura se vino abajo. Hay responsables de eso y en algún momento tendrán que rendir cuentas. Tenemos los antecedentes. Un vicepresidente que no tenía ni título y hablaba que era licenciado y que se daba el lujo de decir: pídanos lo que quieran, que la plata es lo que nos sobra. Bueno, ese señor en algún momento tendrá que rendir cuentas de esto, porque esa mentalidad multiplicada por millones ha generado lo que tenemos. Claro, unos pedían pan, otros pedían locro, el otro pedía yagua y el otro pedía, bueno, participación en los ingresos del Estado, ¿no? Y así tenemos sectores que tienen entre sus negocios 6.000, 7.000 millones de dólares al año y apenas pagan impuestos y encima son la vanguardia revolucionaria y encima salen a la calle con petardos y encima se imponen por la fuerza. Por supuesto que eso no puede continuar, pero volviendo al tema nuestro, es un tema de educación. ¿Qué han recibido durante los años que han pasado por la escuela y por los colegios estas personas? De ahí en más lo que hagan, bueno, pues se comprende. Mucho de lo que ocurre, con la frase que he iniciado, en el país es responsabilidad de la educación, por tanto de los educadores. Hay más responsables. Pero los educadores, ¿qué están haciendo en las aulas? ¿Qué están impartiendo en sus clases? ¿Qué visión le están dando de la sociedad y del país? Puedo asegurar lo que es menos importante en la matemática que una clase de sociales bien expuesta. A un muchacho de 6 años, de 12 años, de 18 años, le vas a marcar el destino prácticamente a él y a la sociedad con los criterios que le estás transmitiendo. No puede ser una educación limitada al aula o a la materia. Soy muy bueno en tal materia y soy un profesor admirado, pero no hablo de otra cosa. Después yo estoy con los alumnos, no hablo. Veo sus problemas, veo sus conductas, tampoco intervengo, no corrijo, no enseño, no doy de alguna manera criterios, no enseño a pensar, no enseño a usar la inteligencia para entender los fenómenos sociales que en ese momento son de la escuela, del colegio, del curso o de la universidad más adelante, etc. Y sentido de usar la cabeza no solamente para criticar, sino para aplaudir las cosas buenas y para animarme a participar en las cosas buenas y ser un actor positivo que propone, que muestra iniciativa en las cosas que directamente no le importan a él, pero importan
al grupo en el que se encuentra, que es su curso, que es su colegio, que es el alumnado, la juventud, la sociedad en la que está metido. Si no incentivamos esa actitud en la educación, los profesores y los alumnos, estamos perdiendo el tiempo. De nada nos va a servir tener un buen ingeniero, nada más. No. Si después es un déspota en la empresa que trabaja o que tiene, si después es un ladrón en la empresa pública que está o en la privada, si después es un sinvergüenza que si no baila en el trabajo, bueno, es porque quizás todavía le queda un poco de vergüenza, pero es que está de joda en joda fuera del trabajo. Y se lo encuentra con movilidades oficiales en los lugares menos apropiados y en los horarios no apropiados. O se va chocando por ahí por la calle pensando de que es el poste el que se ha cruzado, no es él el que se ha tirado contra un poste. Porque van borrachos. Irresponsables totales, no matan gente, seguramente la matan, pero no lo sabemos, no, esas noticias no salen. Matan gente y punto, pasan por encima nomás. Sabemos hasta de ministros que han hecho eso y miembros del Poder Judicial que en una carretera atropellaron gente y después fueron a la casita del campesino, arreglaron nomás ahí por unos cuantos pesos y siguieron en sus cargos. Pero al final la noticia sale, se sabe, pero no pasa nada. El tipo ese es el dueño de la vida del que iba por la carretera y tiene derecho a pisotearlo, a atropellarlo, romperlo entero y seguir viaje, a seguir bebiendo en otro lado. La educación. Y con esto vamos a volver a este tema, con datos, con cifras. Esto se sabe, se estudia, se publica. No es cuestión de inventarse nada. Tenemos un retraso respecto a un país desarrollado, más o menos de 4 a 5 años de retraso en lo que es la educación en sentido más o menos cuantitativa, en matemática, en lenguaje, en ciencias sociales, etcétera, lectura. En Latinoamérica, 7 niños de cada 10 no entienden lo que leen. Y estoy hablando no de primaria, estoy hablando de secundaria. Se leen un texto, lo saben leer. Ah, bla, 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 bla. Ahora, pregúntele a usted qué entendió. Nada. Por lo menos, ¿qué recuerda de eso? A lo mejor nada. ¿Para qué estamos botando el tiempo de la gente y botando los recursos de todos, de los padres, del Estado, etcétera? Un retraso de 4 a 5 años respecto a contenidos. Mucho más todavía si entramos en el campo que estamos hablando, es decir, esas habilidades que nos hacen ciudadanos más activos en una sociedad, si nos hacen más positivos, que aportamos, que ayudamos a la convivencia social, que nos preocupan los problemas de los demás y tratamos de colaborar a resolverlos. Eso está en otras estadísticas. Violencia, no solo en la casa, sino también fuera de la casa. Los abusos domésticos, tan tremendos, horrorosos en Bolivia. Los casos espeluznantes que se están dando en los colegios. Abusos de menores, hasta con participación de profesores. No estamos yendo para adelante, estamos yendo para atrás. ¿Cuánto se invierte en Bolivia en la educación? Que es fundamental saber pues también si se atiende o no esta obligación del Estado. Los padres más o menos conscientes ponen a su hijo en instituciones privadas pensando que allá también le van a dar algo mejor.
también el sector privado, ¿cómo responde a esa obligación y a ese compromiso? ¿Es dando clasecitas nomás o es educando a esos chicos? El sector privado tiene una responsabilidad impresionante porque por lo menos podría responder por ese pequeño sector que está recibiendo con esfuerzo de sus padres una esperanza de que sea educado de mejor manera. ¿Cuánto se invierte? Bolivia saca cifras hacia el tuntún y hace años que no entra en las pruebas internacionales de ejecución académica. Obviamente, cuando uno no quiere que le miren si la casa está limpia es porque pues está sucia. No, a mi casa no entra nadie. Bueno, algo tendrás pues que esconder ahí para que no dejes entrar a nadie. Bolivia no anda mal, según las cifras oficiales, en inversión, pero anda pésimo en la distribución, anda pésima la calidad de su formación, anda pésima la educación. En cualquier momento uno puede agarrar cifras comparativas con países o con continentes, etc. Y se va a caer de espalda. Hay países que invierten menos en porcentaje a su Producto Interno Bruto y sin embargo pues tienen una mejor calidad educativa. O sea, se administra mejor los recursos económicos en función de la obligación de educar a gran parte de la sociedad. Eso dará lugar a otro programa en la misma temática. Porque no es cuestión de plata, es cuestión de la actitud de los educadores, de los que administran la educación en este país, caprichosamente sacando instructivos para cualquier cosa de poca monta y saltándose las cosas grandes. Dice que hoy no haya clase, pero que se respeten los 200 días de clase. Bueno, si no hay clase, ¿cómo se va a respetar los 200 días? Y no son conscientes los funcionarios que administran la educación en Bolivia de que hablan de 200 días como si hablaran de 200 días de 24 horas. Cuando la mayoría de los colegios tienen 4, con suerte, 4 horas al día. Eso reducido a lo largo de los 200 días no da ni la mitad. No son ni 100 días si tuvieran 4 horas de clase más 4 horas de tareas o de algo en la casa para hacer 8 horas dedicadas al estudio. Pues aún así no llega ni a los 100 días. Entonces, la mentira está estabilizada, ya está ahí firmada y aprobada. O sea, es una gran mentira. La educación requiere tiempo, no solamente plata, y necesita recursos humanos calificados. Y no calificados, repito, en lo académico, también calificados moralmente. Gente que sea, pues, ejemplo en su vida para los demás. No va a ser un santito, pero por lo menos que sea un ciudadano, pues, respetable. Que no se lo encuentre todos los días en alguna picardía. Es un tema extenso, largo, lo vamos a dejar, porque aquí vienen las otras opciones. Vamos a analizar la inversión que se hace sectorialmente en la educación. Bolivia no tiene solución si no se atiende con seriedad el proceso de educación y la administración educativa en el país. Hasta otro momento, hasta un próximo programa. Gracias. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.